Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Instagram, por Facebook. Así que antes de empezar, vamos a esperar un ratito. Y mientras tanto les puedo ir contando que hoy estamos iniciando esta modalidad de transmisión, dadas las circunstancias, pero no queremos dejar de estar en contacto con ustedes, con aquellos que ya nos siguen y nos conocen y vienen habitualmente a nuestras actividades, sino también con aquellos que se están acercando por las redes a conocernos. El tema que promocionamos hoy y del cual queremos charlar un rato con ustedes es precisamente la filosofía en tiempos de crisis. Y sí, vendrá bien este tema para tratar ahora juntos. Para ir empezando a contarles un poco de qué se trata Nueva Acrópolis, para aquellos que no nos conocen, les cuento que es una organización internacional que está en muchos países del mundo, en este momento en más de 50, y que tiene tres ejes fundamentales: la filosofía, la cultura y el voluntariado. La filosofía práctica, la filosofía como una forma de vida que nos permite mejorarnos y que nos permite también mejorar nuestro entorno. La cultura como la posibilidad de expandir nuestra mente, de expandir nuestras capacidades y de poder plasmar de diferentes maneras todas las inquietudes humanas. Y el voluntariado, porque es de alguna manera aquella actividad que nos dignifica como seres humanos, porque nos permite ser libres, hacer las cosas porque queremos hacerlas. De ahí viene la palabra, por propia voluntad. Y todas nuestras actividades están llevadas adelante por voluntarios y voluntarias. En este momento ustedes me están viendo a mí aquí, pero detrás de esta transmisión están mis compañeros y compañeras, a quienes agradezco muchísimo, que están trabajando desde hace días para programar todo, que todo funcione bien. Esperamos que así sea. Y como les decía, todos somos voluntarios, hacemos esto porque nos gusta, porque queremos aportar algo a nuestra sociedad. En este momento, en todo el mundo, Nueva Acrópolis tiene más de 38.000 voluntarios actuando, no solamente en actividades de voluntariado social, de voluntariado ecológico, de voluntariado cultural, en todas las formas en las cuales Nueva Acrópolis lleva adelante el voluntariado. Y además tenemos más de 1 millón de beneficiarios y asociados de nuestras actividades. Es muchísimo. Y bueno, en Uruguay estamos desde hace 27 años. En condiciones normales tenemos una charla, por lo menos una charla al mes, que es abierta a todo el público, donde tratamos de traer temas que aporten a la sociedad, que aporten a nosotros como seres humanos. Tenemos también artes marciales filosóficas, tenemos actividades y cursos de primeros auxilios y rescate, tenemos también cursos de oratoria, de cómo hablar en público, y nuestra actividad fundamental es nuestro curso de filosofía práctica. En el curso de primer nivel, que dura unos 5 meses, tratamos muchos temas, algunos relacionados a lo que vamos a estar hablando hoy, pero es fundamentalmente un curso enfocado a darnos herramientas que vienen de la filosofía de siempre, que vienen de la filosofía tradicional, para que podamos llevarlas a la práctica hoy, en el siglo XXI. Nosotros, en lo que sea que nos desempeñemos, que podamos llevarlas a la práctica para poder ser un poco más felices, para poder ser mejores y sobre todo para poder también ayudar mejor a los demás. Esperamos que se vayan sumando y vamos incorporando gente por las distintas redes. A los que se van conectando ahora les damos la bienvenida. Y bueno, como comentaba un poquito al principio, contarles que esta es la primera charla de un ciclo de charlas online que vamos a estar dando, vinculadas a temas de la filosofía y de cómo nos pueden ayudar a manejar mejor la crisis, y no solo esta crisis, sino también elementos en general
para nuestra vida práctica. Vamos a ir entrando un poquito en el tema. Como les decía, esta charla se llama Filosofía para tiempos de crisis. Y la filosofía, primero que nada, tenemos que redefinirla, comenzar por entender qué es la filosofía en el sentido tradicional, porque el término de filosofar, por ejemplo, se ha ido contaminando con el tiempo y uno dice, bueno, me voy a sentar a filosofar cuando hace referencia a hablar de repente de cosas que no van a poder cambiarse, o de lo que opinamos, o de lo que pensamos, pero completamente distanciado de una actividad práctica. Y sin embargo nosotros vamos a retomar el concepto de la filosofía como el amor a la sabiduría. Es ese impulso vital que tiene el ser humano por el conocimiento. Y de alguna manera todos y todas nosotros somos como en una pequeña medida filósofos, por lo menos pequeños filósofos. Porque ¿quién no se preguntó alguna vez, por ejemplo, cuál es el sentido de nuestra vida? Y no me refiero al sentido de las actividades que hacemos, a las cosas que hacemos prácticas en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, sino el sentido de nuestra vida, la razón por la cual estamos acá. Otra pregunta que probablemente en algún momento nos hemos hecho es ¿de dónde venimos? ¿Qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Tenemos un alma inmortal? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es una sola vida? ¿Por qué tenemos problemas? Y si ustedes se han hecho estas preguntas, pueden sentirse un poco filósofos, porque, como les decía, es parte de la condición humana. Entonces vamos a entender la filosofía como ese amor a la sabiduría. Y desde ese punto de vista, vamos a ver que esa búsqueda de la sabiduría, esa búsqueda de aquello que todavía no tenemos, de aquellas preguntas profundas sobre nosotros mismos y sobre el universo que todavía están sin responderse, van a tener dos elementos fundamentales. Por un lado, va a requerir esa búsqueda de conocimientos, de ideas, y por otro lado, va a requerir de acción. Vamos a explicar un poquito cómo entendemos, por ejemplo, esta necesidad de conocimiento y de ideas. Vamos a redefinir también qué entendemos por el conocimiento. Tiene que ser un conocimiento que nos permita tener herramientas para nuestra vida. Un conocimiento intelectual que no nos dé ninguna herramienta, lo único que hace es que nosotros tengamos, un montón de ideas acumuladas, pero que no las podemos llevar a la práctica. El conocimiento, como les decía, tiene que ser un conocimiento orientado a la práctica. Tienen que ser ideas claras, ideas que nos permitan entender mejor las cosas. Y les voy a poner un ejemplo de este tema de cómo el conocimiento también tiene que ir ligado a la forma de vida y a la acción. Voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero que nos va a servir. ¿Qué les parece si nosotros nos aprendiéramos un montón de recetas, teóricamente, pero nunca cocinamos? Jamás pusimos en práctica ninguna. Entonces, si alguien nos escucha hablar, podemos hablar de ingredientes, podemos hablar de tiempo de cocción, podemos hablar de un montón de cosas, pero nunca cocinamos. O sea, para la práctica no sirve de nada. Y de la misma manera, vamos a entender la acción. La acción tiene que estar orientada por el conocimiento. Orientada por el conocimiento va a ser como una especie de acción automática que no tiene una finalidad. Es como aquel que no tiene ni idea de ninguna receta y se pone a entreverar ingredientes y a meter al horno a ver si algo sale. Probablemente no sea una buena experiencia. De esa manera, entonces,
la búsqueda de la filosofía tiene que estar de la mano de un conocimiento y de unas ideas claras y de acciones que puedan llevar adelante esas ideas. Un conocimiento que nos permita conocernos mejor a nosotros mismos, como dice esa famosa frase que aparentemente estaba en el oráculo de Delfos en Grecia, que dice: conócete a ti mismo. Y tiene otra parte que dice: y conocerás el mundo y sus misterios. El conocimiento tiene que servirnos para conocernos mejor y para conocer mejor las leyes del mundo en el cual estamos. Y de la misma manera, las acciones tienen que permitirnos transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestro entorno. De esa manera entonces entendemos la filosofía. Y ahora que entendimos lo que definimos como filosofía, vamos a hablar un poco de la crisis. Y primero que nada, me gustaría que pusiéramos un poco en contexto, porque tendemos a ser un poco siempre, el ser humano desde siempre históricamente es un poco egocéntrico, en el sentido de que piensa en lo que le está pasando a sí mismo y a veces pierde perspectiva de la historia, por ejemplo. Esta no es la primera crisis que ha afrontado la humanidad, ni muchísimo menos, como muchos de ustedes sabrán, y enfrentaremos próximas crisis en el futuro. Y de hecho no solo eso, sino que además, antes de que viniera el problema de la pandemia, ya había muchos sitios del planeta que estaban en crisis, que estaban viviendo profundas crisis. Entonces, primero que nada, esto es una cosa habitual, común, cíclica. La diferencia quizás en esta crisis sea que está globalizada, que nos afecta a todos, en todo el mundo prácticamente. Y vamos a, de la misma manera que hicimos con la filosofía, a darle a la palabra crisis un sentido más certero, y tiene que ver con el cambio. Una crisis es un cambio. Puede ser por lo menos un cambio. En general, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de una situación en la que se dan varios cambios a la vez. Puede haber cambios materiales, puede haber cambios morales, puede haber cambios sociales, económicos, como en este caso, donde se producen un montón de cambios al mismo tiempo. Entonces, en vez de asociar la crisis, la palabra crisis, con el sufrimiento, con el dolor, con la pérdida, vamos a enfocarla hacia un cambio, un gran cambio en este caso. Y lógicamente también los seres humanos tenemos un temor al cambio. El cambio nos despierta naturalmente un miedo, por lo menos un miedo, a lo desconocido, aquello que nos saca de nuestra tan hablada zona de confort. Es decir, nosotros tenemos todo controlado, conocemos el espacio en el cual nos movemos, y de repente viene un cambio y todo se nos da vuelta y ahora no sabemos muy bien dónde estamos, ni sabemos muy bien qué va a venir, y eso nos produce miedo. Y es natural, es lógico que tengamos miedo, pero es muy importante que entendamos de dónde viene ese miedo y que entendamos que la crisis es algo constante, porque es cambio, y el cambio es constante. Entonces, para empezar, vamos a posicionarnos desde ahí, vamos a posicionarnos en un lugar donde vamos a estar enfrentando cambios. Y ahí le quitamos un poco de dureza a la situación. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, una de las filosofías que nos da herramientas para trabajar con este tipo de circunstancias, que es la filosofía de los estoicos. Los estoicos fueron una escuela de filosofía, fue una escuela de filosofía que surgió en Grecia en el siglo III a.C., pero que tuvo su momento de esplendor en el siglo I a.C., siglo I y II después de Cristo, con los romanos.
En Roma, la escuela estoica tuvo mucha aceptación y creció muchísimo. Y nos viene muy bien, de hecho, si uno lee los textos de algunos de los estoicos, para aquellos que no los conozcan, son filósofos como Marco Aurelio, Epícteto o Séneca. Bueno, en sus textos parece que nos estuvieran escribiendo a nosotros. Los escribieron hace 2000 años y tienen una vigencia absoluta. Es maravilloso. Y una de sus enseñanzas más importantes es que hay como dos grandes cosas en nuestra vida. Algunas cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Este concepto lo han retomado algunas escuelas actuales que lo dicen de manera diferente, pero que están hablando de lo mismo. Y ellos nos decían que la sabiduría, o de alguna manera la felicidad, consiste en saber separar, saber distinguir qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Porque si podemos separarlas, vamos a poder dedicar la energía a aquellas cosas que sí dependen de nosotros. Si no podemos separarlas, muchas veces, y esto es algo muy común, dedicamos energía emocional, energía mental a cosas que no podemos cambiar, que no podemos resolver, porque no está en nuestra mano cambiarlas. En cambio, si nosotros aceptamos aquellas cosas que no dependen de nosotros y dirigimos la energía a las que sí, vamos a poder ser protagonistas de nuestra vida de una forma diferente. Y lo mejor es que vamos a poder ampliar esa cantidad de cosas que dependen de nosotros. ¿Por qué traigo esta filosofía de los estoicos? Porque precisamente, si lo vemos a nivel general, esta crisis que estamos viviendo, a nivel macro, no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la actitud que tomamos ante la crisis. Vamos a quejarnos, vamos a añorar todo lo que no podemos hacer, pero que normalmente hacíamos, a extrañar, a llorar, a deprimirnos, a bajonearnos, a justificarnos, o vamos a elegir este momento como una oportunidad para aprovechar ese cambio, como una oportunidad para despertar potencialidades en nosotros, para ver todo aquello que sí depende de nosotros, para ver cómo podemos sumar, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer que este tiempo que vamos a pasar en circunstancias especiales y que quizá sea el único momento en esta vida que vivamos así, cómo lo podemos aprovechar para que cuando termine hayamos aprendido. Circulan un montón de videos con motivaciones y que dicen, bueno, que vamos a aprender de esto. Sí, pero vamos a aprender, dijeran los estoicos, siempre y cuando tomemos una actitud de aprendizaje. Si solamente dejamos correr la situación, vamos a ser los mismos. Y cuando todo vuelva a la normalidad, porque en algún momento volverá, vamos a ser los mismos que antes. Va a parecer que no vivimos esto, que no aprendimos nada. Y si la vida nos pusiera ante la misma situación, probablemente cometeríamos los mismos errores. Esta es una enseñanza, una de las tantas de los estoicos, que es maravillosamente práctica, porque si uno empieza a reflexionar, empieza a detectar cuántas cosas de nuestro día a día en realidad dependen de nosotros y no hacemos nada para cambiarlas, para que estén mejor. Este es uno de los cursos, esta es una de las enseñanzas que hablamos en nuestro curso que les decía de filosofía. Y voy ahora a tomar una enseñanza de una filósofa que es de ahora, contemporánea, que se llama Delia Steinberg Guzmán, que fue la directora de la Organización Internacional Nueva Acrópolis hasta hace muy poquito, y ella escribe un artículo hace muchos años, pero escribe un artículo sobre la crisis y nos va a permitir tomar varias enseñanzas también de ahí muy útiles para este momento. La primera de ellas tiene que ver con la estabilidad.
ella nos dice que los seres humanos debemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida una especie de columna de estabilidad, una especie de eje desde el cual vamos a poder posicionarnos para resolver todo lo demás que suceda en nuestra vida. Esa columna de estabilidad está construida en base a nuestros principios, en base a nuestras ideas más elevadas, en base a aquellas cosas que consideramos más válidas en nuestra vida. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a aquellos principios que no cederíamos ante nada y que nos definen en el fondo como personas. Esa columna de estabilidad, que la necesitaríamos siempre y tiene que estar en permanente construcción, es más que necesaria, es fundamental en un momento de crisis, porque es como si fuera el mástil de un barco. Cuando el barco se mueve mucho, el mástil es lo que está más estable en el barco. Es a donde tenemos que recurrir para precisamente soportar la tormenta. Y ella va a hablar de que hay algunas virtudes que son hermanas, por así decirlo, de esta estabilidad y que nos ayudan a construirla, a mantenerla. Una de esas virtudes es la serenidad. Qué difícil que es tener serenidad, pero hay que buscarla. Hay que hacer una especie de círculo dentro de nosotros, un rincón de tranquilidad, un lugar desde el cual podamos pensar con claridad, podamos tomar las mejores decisiones, porque la serenidad es la base de todo lo demás. Si nosotros estamos serenos, podemos resolver las cosas desde otra perspectiva. Si nos falta serenidad, por el contrario, vamos como descabezados, como que no sabemos muy bien qué hacer, atropellados. En general decidimos mal, decimos cosas que no son las que sentimos, podemos lastimar a los demás, cometer muchos errores. Por eso, tener serenidad es fundamental. Eso se asocia a la estabilidad, es decir, son hermanas, fortalece la estabilidad. Otra virtud, otra cualidad importante para la estabilidad es la imaginación. Y la vamos a distinguir de la fantasía. La fantasía son esas ideas que nos vienen, que no van a ningún lado, que son proyecciones de miedos, cuando pensamos en todos los panoramas posibles de una situación. Por ejemplo, en este caso va a estar todo mal, todo va a ser horrible, nos va a costar horrible esto, y son fantasías. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de que eso sea así. Simplemente son ideas que vienen y que empiezan a tomar vida en nosotros y las repetimos y se hacen muy negativas. Entonces, la imaginación es poder dirigir nuestra mente a aquellas ideas que nos permitan encontrar soluciones, que sean realistas, que nos permitan abrir puertas. Y por eso también la imaginación va de la mano de la serenidad y de la estabilidad, porque si no estoy sereno no puedo desarrollar la imaginación. Y junto con la imaginación, también otra cualidad importante a desarrollar para ganar estabilidad es la creatividad. La creatividad no se trata de estar inventando cosas todo el tiempo, ni se trata solamente de cosas manuales o físicas, de hacer físicamente, sino que la creatividad es la capacidad de ampliar nuestra forma de ver las cosas para encontrar nuevas soluciones ante nuevos desafíos. Nosotros hasta ahora veníamos usando ciertas herramientas para ciertas cosas. Ahora no sirve, no funcionan estas herramientas, no funcionan más. Entonces tenemos que desarrollar otras y tenemos que darle otro uso a esas antiguas herramientas, si es que lo tienen. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos dando esta charla online cuando normalmente la hacemos en vivo. Y bueno, pero las circunstancias nos llevan a que no podamos hacerla presencial, entonces la estamos haciendo por esta vía, por este medio, que es la manera que encontramos para seguir hablando de los temas fundamentales. Pero lo que no podemos es
dejar de preguntarnos y dejar de encontrar en la filosofía herramientas prácticas, ahora más que nunca. Y otra virtud que está asociada también a la serenidad, a la imaginación, es la iniciativa. La iniciativa en el sentido de no quedarse pasivo por el miedo, por, bueno, esperemos que esto pase. Cuando esto pase, hacemos. Cuando esto pase, retomamos. Cuando esto pase, vemos. No, tenemos que tener iniciativa, tenemos que estar en movimiento. Y esa iniciativa empieza por un movimiento interior. Por eso cuando hablábamos de los estoicos, de aprovechar esta circunstancia, de cuál va a ser nuestra actitud ante esta circunstancia. Tomemos la iniciativa de aprendizaje, tomemos la iniciativa de encontrar soluciones, tomemos la iniciativa de ayudar a los demás de la manera que podamos en esta circunstancia. Tomemos la iniciativa de conocernos mejor, porque estas circunstancias nos ponen a prueba y nos hacen conocernos mejor, porque es como un experimento. Estamos aislados, estamos conviviendo más con nuestra familia o con quien convivamos, o estamos más solos, entonces estamos en circunstancias diferentes. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras actitudes? Esto es una oportunidad de conocernos. Y esa es la iniciativa interior que tiene que reflejarse en un movimiento exterior. Porque la naturaleza se mueve todo el tiempo, no se detiene. Aún en invierno, cuando parece que todo está detenido, la naturaleza está gestando lo que va a venir, lo que va a renacer en primavera. Y la vida está. Y así tiene que ser nuestro ser interior, tiene que estar en movimiento, aunque externamente no podamos hacer lo mismo de siempre. Es muy importante entonces, para ir redondeando el tema, quedarnos con que la filosofía nos va a permitir encarar la vida de una manera determinada. Ahora que hay crisis y cuando no la hay. Cuando tenemos nuestras crisis personales, cuando no las tenemos. Es una forma de encarar la vida, es una forma de ver el mundo. Es una forma de resolver nuestros problemas diferente. Es un enfoque diferente. Y no lo podemos olvidar. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la actitud que tomemos ante esta crisis va a incidir, sepámoslo o no, en el colectivo, en los demás, en la sociedad. Podemos contribuir a que esto mejore, podemos tener una actitud constructiva, podemos tener una actitud productiva y sobre todo si la aprovechamos para mejorarnos a nosotros mismos. Cuando esto termine y cuando salgamos y seamos diferentes, nos vamos a ver transformados para bien. Y me gustaría cerrar esta charla que se me hizo corta porque estos temas da para hablarlos muchísimo, pero bueno, esta es la primera de varias charlas que vamos a tener, como les decía, y bueno, es un primer acercamiento al tema. Me gustaría compartir con ustedes una frase de Albert Einstein, que si bien no lo consideramos un filósofo como tal, en mucha de su obra hay mucha filosofía y tenemos mucho que aprender. Él nos dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Así que bueno, con estas palabras que resumen un poco lo que quería compartir hoy con ustedes, lo que queríamos compartir, vamos a hacer que esta crisis nos dé la oportunidad de ser mejores, de ser más grandes, de ser en el sentido interior, de haber aprendido algo y sobre todo de haber ganado elementos que nos permitan hacer mejor las cosas por los demás, ser más generosos, ser mejores personas,
y que esto no haya sido en vano. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Voy a preguntar a mis compañeros acá si hay alguna pregunta que vayamos a... Bien. Bueno, entonces vamos a cerrar por acá. Los esperamos en nuestras próximas charlas en vivo. Suscríbanse a nuestros canales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos por Instagram, no consulten nuestra página web www.acropolis.org.uy. Muchas gracias a todos.